Bien, estamos en vivo en el estudio de Rafaela Noticias con Augusto Rolando, que es licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, estamos aquí, queremos un poco consultarte sobre unos temas de agenda que hay en la actualidad a nivel internacional para conocer tu mirada respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, que tanto se habla en los medios nacionales sobre todo, o en los internacionales también. Primero, ¿cómo podés describir la situación que se vive actualmente en Venezuela para aquel que no sigue el día a día de estas cuestiones, ¿no? Bien, bueno, primero gracias por el espacio, a Rafael Noticias y a vos. También es complejo lo que sucede en Venezuela. Por un lado, la situación interna, con una gran cantidad de población que emigra hacia otras ciudades aledañas, entre Colombia, Brasil, también Argentina, muchas personas. Se calcula que más de 2 millones de personas ya se fueron del país. También otros números interesantes, por ejemplo, Venezuela tiene una pobreza de 34%, lo cual es un número muy alto y puede superar el 40% en este año. Después, una inflación que está en el orden de 1.3 millones por ciento, algo que es una hiperinflación fatal en lo que significa la economía. Una dependencia del petróleo que ya era notable previo a toda esta gran crisis y ahora se intensifica. Aproximadamente el 96% de lo que exporta Venezuela es petróleo y derivados de petróleo. Y además es complejo porque hay un montón de actores que hacen a esta situación. Por un lado tenemos todo lo que es internamente con Maduro, digamos, y los funcionarios que son afines a él y a su proyecto, y además la oposición, y por otro lado hay un montón de actores a nivel internacional que también están prestando atención porque de alguna forma u otra tienen intereses particulares sobre el petróleo, sobre la posición geoestratégica, sobre distintos aspectos de Venezuela. Por eso también la gran repercusión que tuvo a nivel internacional y que tiene, está presente en todos los periódicos del mundo. Se habló mucho de la ayuda humanitaria estos días, del bloqueo de la frontera. Contanos un poco de qué se trata eso. Sí, lo de la ayuda humanitaria es una ayuda que se organizó a nivel internacional entre los países que estaban interesados. Se juntó un montón de medicamentos y de alimentos, los cuales no pueden ingresar a Venezuela por una restricción del gobierno de turno. Yo, en lo personal, me parece terrible. Incluso hasta excede lo político, lo ideológico, lo que tiene que ver con el gobierno. Según las estimaciones del Banco Mundial, hoy el sueldo básico de Venezuela, de una persona en Venezuela, no supera el $1 diario, lo cual está establecido que es por ese extremo. O sea, las personas que no tienen un sueldo diario superior a $1 por día, se considera que están en pobreza extrema. Eso es un estándar internacional, y bueno, hoy Venezuela tiene una situación muy crítica. Bueno, los medios se encargan de mostrar, los diarios, la televisión, y creo que es un despropósito y algo irracional. Me parece que se superpone un proyecto político y quizás la idea de un grupo de personas muy reducido de aferrarse al poder en contra de toda una sociedad de 30 millones de venezolanos que están en una emergencia social y económica muy grande. ¿Cuál es el poder que tiene hoy todavía Maduro, o cuál es el poder que tiene el presidente de la Asamblea? ¿Quién gobierna Venezuela definitivamente? Qué gran pregunta, ¿quién gobierna Venezuela? Maduro, yo creo que hay dos grandes cuestiones que todavía lo sustentan. Por un lado es la cúpula militar. Tiene, básicamente la cúpula reducida que maneja, digamos, todo lo que son las Fuerzas Armadas, están a disposición de él, y eso no es un poder menor. Y por otro lado todavía tiene contratos petroleros que exporta a China, Estados Unidos y demás, que están vigentes, y eso le genera un poco de ingreso que alivia un poquito la economía. Ahora la situación se está intensificando mucho. Hoy jueves en ONU se va a votar, en el Consejo de Seguridad se va a votar el llamado a elección democrática. Está propuesto por Estados Unidos. En realidad ahí hay un juego de intereses muy, muy importante y muy interesante, porque China y Rusia son dos de los países en el mundo más importantes que todavía apoyan al régimen y les conviene que esté. Son los dos importadores de petróleo, China sobre todo, y además ellos tienen un interés geoestratégico de que Venezuela, que es un poco la oposición de Estados Unidos, o que no está en la misma línea, siga presente por la cercanía que tiene, porque Venezuela es un país con una producción de petróleo muy grande, una producción de gas muy grande y de oro también,
que le permite abastecer a los mercados, sobre todo el mercado chino, que es un gran importador de petróleo. Hoy China, la gran preocupación de Pekín es si el gobierno de Maduro cambia, nadie le garantiza de que esos contratos firmados para abastecer el mercado chino, que no es chico, puedan seguir vigentes. Esa es una de las cuestiones que están sobre la mesa y que, bueno, que son conocidas. Sí, eso es básicamente. Ahora, se cuestiona la legitimidad o no de Maduro. Están los que defienden el gobierno venezolano y dicen que es un gobierno legítimo, que le hablan de la independencia de los pueblos o la autodeterminación de los pueblos, de no meterse, porque tiene que meterse Estados Unidos y otras potencias, y están los que dicen que no es un gobierno legítimo. ¿Cuál es tu postura? Sí, mi postura es que el gobierno de Maduro no es una democracia. Por lo tanto, al no ser una democracia, no está enmarcado entre los parámetros democráticos. En las elecciones de mayo del año pasado, a donde Maduro fue reelecto y asumió el 10 de enero, que fue donde se intensificó el conflicto, donde surgió lo de Guaidó y demás, no fueron, no sucedieron dentro de los parámetros democráticos establecidos. De hecho, cuando Guaidó asume, él cita 3 artículos de la Constitución, el 233, que establece que tiene que mantenerse una democracia, y ante la ausencia, digamos, de poder absoluto del presidente, tiene que llamarse nuevamente a elecciones. Y otros 2 artículos más que también lo que hacen es un poco ir en contra de este régimen autoritario que considera el pueblo venezolano. Ese es la pata legal que utiliza Guaidó para asumir el poder. Y además tiene un apoyo internacional de países como Estados Unidos, como Colombia, como Brasil, que son socios estratégicos muy importantes y que tienen poder. Hoy Venezuela tiene un doble comando. Por un lado, lo que fue la democracia y lo que es todavía en las instituciones, que está ocupado por Maduro y sus funcionarios, y por otro lado una estructura paralela, pero reconocida a nivel mundial, internacional. Más de 50 países lo reconocieron a Guaidó, y además también un gran porcentaje de la población venezolana. Lo que desmotiva un poco es que la solución no parece pacífica. Hubo intentos ya de buscar una solución pacífica a esto y no fueron buenas. Lo de la ayuda humanitaria es un ejemplo. De todas formas, lo esperanzador es que los gobiernos latinoamericanos siguen apostando todavía a la presión diplomática y a medios que no sean violentos, sí un poco coercitivos en lo institucional, pero no violentos, no una intervención militar. Estados Unidos es el país que más insiste con eso, y además también Estados Unidos insiste con un poco lo que son presiones a nivel económicas, financieras e impositivas. De todas maneras hay un vínculo muy importante entre Estados Unidos y Venezuela, sigue habiendo, comercialmente. Sí, comercialmente. Estados Unidos importa un montón de petróleo de Venezuela y, los norteamericanos tampoco son sonsos en ese sentido. Ellos saben que los venezolanos están sentados sobre petróleo. Es la primera reserva mundial de petróleo del mundo, tienen 300.000 millones de barriles. El segundo es Arabia Saudita con 260.000 millones de barriles. Y en un mundo a donde el petróleo, que es un recurso no renovable, va a comenzar a escasear, estos países se transforman en países muy importantes a nivel estratégico, porque nosotros tenemos un sistema productivo, un sistema de vida, de movilidad, de producción de energía basado en el petróleo. Lo cual, nos genera un montón de excedentes negativos, pero en ese sentido estos países están mirando adelante, y China también está mirando adelante, porque entiende que todo el desarrollo que está llevando a cabo, de sacar a las personas de la pobreza que tiene y de generar un desarrollo económico, va a necesitar recursos, y Venezuela es un país que tiene un montón para darle en ese sentido. Y bueno, la última pregunta que te hago: ¿cuál es el origen entonces de siendo un país rico, cuál es el origen de esta situación? Algunos hablan de las políticas populistas, desde adentro dicen, le echan la culpa a Estados Unidos. Sí, yo no compro esa postura antiimperialista. A mí no me parece que Estados Unidos sea el culpable de todo. Sí considero que Estados Unidos es un actor que siempre se intrometió en el mundo, lo hizo en
Medio Oriente, lo hace en América Latina, lo hizo en un montón de países y lo seguirá haciendo. De todas formas, me parece que cederle la culpa a Estados Unidos es no hacer autocrítica en los gobiernos que nosotros tenemos. No hace falta ir a Venezuela, tenemos que venir a nuestro país, a los países limítrofes, a donde los problemas incluso son muy parecidos a los de Venezuela, más allá de que la situación hoy allá es crítica. Y creo que hay que hacer una especie de mea culpa, de que el sistema propuesto, la democracia que nosotros tenemos hoy no funciona del todo bien, el sistema económico tampoco. Somos muy dependientes de las materias primas. Venezuela hoy es archidependiente de la materia prima, que es el petróleo, pero bueno, esto se intensificó por su crisis. Pero nosotros también tenemos una dependencia de los cultivos, una dependencia de la minería, lo tienen los países limítrofes también. Creo que el desafío es un poco general y también es para Venezuela, poder generar nuestra propia industria, nuestra propia idea, tratar de asociarnos entre nosotros y poder vender en bloque, lo que nos generaría también un poco de oportunidades y vender en mayor cantidad y conseguir mejores precios y mejores mercados también. No creo que la culpa sea siempre el de afuera, puede que tenga algo que ver, pero me parece que tenemos que comenzar por nosotros. ¿Cuál es el apoyo que tiene Maduro de la población venezolana? Hoy la población venezolana que apoya a Maduro es un porcentaje menor al que apoyó la oposición. Mínima tiene sus funcionarios y hay un grupo, yo no recuerdo el porcentaje más o menos, pero no es muy grande. Lo que sí tiene Maduro, bueno, es lo que mencioné antes. Primero está situado en la estructura gubernamental porque, bueno, fue elegido, en su momento fue elegido democráticamente. Yo creo que esta última elección no fue democrática. Y además por la fuerza militar. De los países de Latinoamérica, ¿cuáles siguen apoyando? Bolivia es un país que apoya a Maduro, Rusia apoya a Maduro, Irán apoya a Maduro, China apoya a Maduro, Turquía también apoya a Maduro. No sé si me olvido de alguno, pero son no más de 10. Pero de Latinoamérica solamente Bolivia. Bolivia es el país que apoya a Maduro. De hecho, Colombia, Brasil, Argentina están dando un apoyo bastante interesante a Guaidó, que es la oposición. Después hay otros países que no se pronunciaron de manera muy fuerte. En realidad eso depende de cuánto quieran entrometerse cada uno de los países. La última, ¿a tu criterio consideras que la única salida es que se vaya Maduro? Yo creo que la única salida es asegurar una elección democrática, garantizar una elección democrática con veedores internacionales. Creo que se propuso hoy en ONU, hay que ver cómo se vota. Me parece que naturalmente Maduro se va a ir, porque si se garantiza un régimen democrático y unas elecciones lo más transparente y limpia posible, Maduro se tiene que ir por lo que generó, porque la población en realidad está muy cansada de todo esto y lo está padeciendo. Pero no apuesto a una intervención violenta tampoco. No creo que una guerra civil sea bueno para la sociedad. Ahora sí te digo la última, se veía o se hablaba muchas veces, o un discurso del gobierno actual fue: íbamos a eso, a Venezuela. ¿Te parece que íbamos a Venezuela? Es difícil pensarlo de esa forma. Argentina no es el mismo país que Venezuela, ni siquiera tiene la misma cantidad de población, ni el mismo perfil. Nosotros tenemos otra economía, otra materia prima. Lo que sí es real es que los gobiernos socialistas de Latinoamérica que estuvieron en estos 20 años de este nuevo siglo tuvieron un montón de similitudes y creo que un montón de errores parecidos. Me parece que profundizar el populismo, digamos, muy electoralista y poner una economía demasiado supeditada a la política electoral genera este tipo de cosas. Que estemos todo el tiempo pendientes de la importancia del poder y no de la estabilidad de la economía y por lo tanto el desarrollo de la sociedad. Creo que no sé si íbamos a ese mismo lugar, pero probablemente íbamos a tener problemas similares a los que tuvo Venezuela hoy y a los que también tuvieron otros países. Bolivia también tiene una dependencia muy grande, que es un gobierno que todavía mantiene las líneas progresistas, que todavía tiene una gran dependencia en la materia prima, la exportación de gas, la exportación de minerales. De nuevo, lo que quiero recalcar es que no es un desafío que surge hoy, ni que nace con el gobierno kirchnerista, ni con, digamos, Evo Morales, ni con Chávez, sino que es un desafío que tenemos hace un montón de tiempo, pero que en este tiempo tampoco se hizo nada para generar un mayor desarrollo interno y exportar productos que tengan otro valor agregado, otro sentido. Augusto, gracias. Muchas gracias a vos.